Acciones terroristas, así tilda presidente Maduro a recientes ataques con granadas a policías. Con la soga al cuello, 6.000 farmacias podrían cerrar a causa de nuevos tributos millonarios. Llamado desde el norte, canciller venezolana pide en la ONU detener a guapetones que impulsan el intervencionismo. Contrato y ajuste ya. Maestros proyectan que sueldo para un trabajador debe sobrepasar los 75.000 bolívares. Gira exitosa, campaña contra el acoso escolar. Llegó a Lara. En el ojo del huracán, Rusia emprendió bombardeos en Siria, dejando a más de 30 muertos. De un solo batazo, con un gran slam, Francisco Cervelli condujo a la victoria a sus piratas. Maite, siempre Maite, revive en minutos la entrevista a la bella Maite Delgado en Estrenos y Estrellas. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Venevisión. Así es, Jessica Brizuela y Jesús Marín, estamos listos para traerles todas las informaciones. Y comenzamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, calificó como actos terroristas los ataques perpetrados la semana pasada contra diversas instalaciones policiales del país. Instó a los organismos de seguridad a iniciar investigaciones al respecto y a localizar a los responsables. La modalidad de atacar motorizados con granadas. Ayer hubo un ataque peligrosísimo a una planta eléctrica muy importante del país. Cuando se termine la investigación, nuestro ministro debe explicárselo al país. Muy peligroso. Terrorismo se llama esto. Terrorismo. Y los vamos a capturar. El jefe de Estado igualmente abarcó el tema del abastecimiento en los supermercados del país, donde destacó la necesidad de impulsar la distribución de productos. Medidas radicales para limpiar de bachaquerismo ya definitivamente las grandes cadenas nuestras y las privadas también. Pero la tarea principal de este objetivo de la seguridad alimentaria es, en primer lugar, perfeccionar nuestras cadenas distributivas y que lleguen los mercados comunales, productivos, integrales, hasta la última comunidad. En referencia a este tema, anunció junto al Consejo de Ministros la aprobación de recursos en materia agrícola para la cosecha de productos de primera necesidad. Hoy mismo en la noche se comunican con todos los productores, comuníquense con los gobernadores directos, que los gobernadores se comuniquen con los productores y le hagan saber que he aprobado el pago del subsidio para el azúcar, arroz y maíz blanco, la cosecha nacional invierno 2015. El mandatario nacional finalmente ofreció un balance de su participación en la Asamblea de la ONU y decretó la incorporación de los objetivos para el desarrollo sustentable al Plan de la Patria. Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela, advirtió que 6.000 farmacias del país podrían cerrar como consecuencia de las providencias que exige la Contraloría Sanitaria, donde los expendedores de medicinas tendrían que pagar más de 300 unidades tributarias por prestar servicios a la población. Es impresionante, por instalación. Por una inspección de instalación te cobran 80 unidades tributarias, por una inspección de funcionamiento te cobran 100 unidades tributarias, por darte el permiso 120 unidades tributarias, 120 más para que puedas vender una inyectadora. Bueno, llegaron al descaro que por ir un farmacéutico al Sistema Autónomo de Contraloría Sanitaria y pedir una audiencia técnica, le están cobrando 4.500 bolívares por pedir a una audiencia técnica, o sea, 30 unidades tributarias por hablar por un funcionario. En los próximos días, la agrupación de farmacéuticos del país tienen previsto reunirse, mientras esperan que el presidente de la República, Nicolás Maduro, interceda en el tema que afecta a los pacientes y a las farmacias pequeñas en todo el territorio nacional. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, participó en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde pidió combatir el terrorismo en el Medio Oriente.
Además, exigió al Consejo asumir su liderazgo, aplicando el derecho internacional. Rodríguez aseguró que el mundo tiene una deuda ética y moral con Palestina al considerar que se han estancado en el proceso de paz en este territorio porque Israel lo ha ocupado ilícitamente. Es alentador escuchar del excepcionalismo arrogante, unilateral y belicista. Eso no puede tener cabida acá. O somos una organización multilateral que respeta el comportamiento, las normas del derecho internacional, que respeta los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, o estamos aquí en un ejercicio de hipocresía. Si de verdad nosotros queremos un mundo más seguro, menos violento, combatamos al terrorismo desde sus causas y no desde sus consecuencias como una maniobra para intervenir países, como una maniobra para pisotear la Carta de las Naciones Unidas. Nosotros hacemos un llamado a que las Naciones Unidas asuma su liderazgo y que el derecho internacional se aplique por encima de las voluntades de guapetones que andan por el mundo con ejércitos violentos, sosteniendo estas ocupaciones ilícitas y estas agresiones contra los pueblos. Productores agrícolas cerraron la autopista José Antonio Páez del Estado portuguesa, exigiendo al gobierno nacional aumentar los precios de varios rubros para no seguir produciendo a pérdida. Alexandra Valderrama nos cuenta. Agrícolas de los estados Barinas, Cojedes y Portuguesa realizaron una protesta de manera pacífica en el distribuidor Palo Gordo del municipio Araure para exigir la fijación de los precios de los rubros de arroz, maíz, café y caña de azúcar. Reclamando al Ejecutivo Nacional esa lamentable política de fijaciones de precios que lo que nos hace es ponernos a perder dinero. Ya lo hicieron en el invierno 2014, lo hicieron en el ciclo de verano pasado, donde todavía se nos deben 6.300 millones de bolívares en nuestros ingresos que nos tienen que restituir. Y en este momento estamos a niveles de pérdida de 66% y 70% en los rubros de arroz y en los rubros de maíz. Por su parte, Antonio Pestana, presidente de FEDEAGRO, manifestó que esta lucha no es solo de los agricultores, sino de todos los venezolanos. De manera que los venezolanos estamos luchando, sepan que estamos luchando por lo que dice la Constitución Nacional, que es el justo derecho que tienen los venezolanos a acceder oportunamente a los alimentos de calidad, en cantidad suficiente, pero principalmente priorizando a lo que significa la producción nacional, que es lo que no se está haciendo en este momento. Pestana mencionó que desde hace 6 meses le han dicho que está por resolverse la fijación de los precios, pero que hasta la fecha no han obtenido respuesta. Productores exigen una mayor atención a la actividad agropecuaria en el país para evitar una posible quiebra del sector. Desde el Estado portugués, Alexandra Valderrama para el noticiero Venevisión. En relación al inicio de protestas pacíficas por parte de los integrantes de FEDEAGRO, el vicepresidente para la Seguridad y Soberanía Alimentaria, Iván Gil, manifestó que respetan sus decisiones, pero argumentan no son las mejores para llegar a soluciones viables para el gremio. Laura Suárez con los detalles. El gobierno bolivariano es el único gobierno que ha defendido la estabilidad de los precios y la estabilidad de los ingresos de los agricultores venezolanos. Respetamos la decisión que pueda tomar un gremio. Sin embargo, estamos confiados que la mayor parte de los agricultores, que precisamente no están agremiados a FEDEAGRO, la mayor parte de los agricultores son independientes, son agricultores apoyados por el gobierno nacional, bueno, están conscientes de que el gobierno bolivariano va a responder a mantener, digamos, la estabilidad del sector. Ofreció detalles del programa de agricultura familiar de la región de Mercosur, informando que el 70% del consumo proviene de esta iniciativa. En materia de agricultura familiar, más del 70% de los productos alimentarios de la región de Mercosur precisamente vienen de la oferta de la agricultura familiar. En Venezuela nosotros nos hemos comprometido a seguir avanzando con mayor fuerza. Agregó que están trabajando en erradicar la dependencia de productos internacionales para la agricultura. Ante ello, se han creado en el país insumos nacionales con resultados iguales a los exportados. Desde el Estado Lara, en alianza con Promar Televisión, Laura Suárez, Noticiero Venevisión. Y en Nueva Esparta, la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo prevé limitaciones y aumento en el precio de los boletos aéreos para la temporada decembrina. María Marcano nos tiene la información. Aseguran que la mayoría de las líneas aéreas ya reflejan disponibilidad en una de las rutas más importantes del sector, como es Maiquetía por la mar, para los meses noviembre y diciembre. Asimismo, el representante del gremio en la entidad refiere que aun cuando no se han oficializado incrementos en el precio de los boletos, estima que para Navidad el alza sea del 30%.
Ahora las líneas aéreas siguen abiertas a vuelos especiales y a un posible aumento en las rutas, pero no hay nada concreto. El presidente de Abavic dijo que el éxito de la temporada decembrina dependerá del número de rutas y frecuencias que incrementen las aerolíneas desde tierra firme hacia la entidad insular. En el estado Nueva Esparta, María Marcano, Noticiero Venevisión. La ministra de Comercio, Isabel Delgado, aseguró que el gobierno garantizará los productos necesarios para satisfacer la demanda tradicional del mes de diciembre. La Navidad para nosotros como espacio de prosperidad siempre les hemos dado una importancia fundamental y no va a ser diferente este año. El pueblo de Venezuela va a tener todo lo que necesita para compartir en familia, para poder tener un espacio en donde puedan celebrar al Niño Dios, para que el Niño Jesús pueda llegar a cada hogar de Venezuela y para que celebren en familia ese espacio de recreación. La ministra Delgado desmintió una supuesta situación crítica en materia de importaciones y falta de divisas para el sector privado. Representantes sindicales de PDVSA denunciaron el anteproyecto de contratación colectiva que propone la Federación Unitaria de Trabajadores del Petróleo. Además, alertaron la falta de mantenimiento en las instalaciones de la empresa. Los voceros manifestaron que no cuentan con seguridad ni equipos en las zonas operativas. De igual manera, aseguran que los nuevos sueldos propuestos son bajos y atentan contra la calidad de vida de sus familias. Nosotros denunciamos y vamos a declararnos en alerta para que no discuta la convención colectiva. Tenemos problemas con los implementos de seguridad. Este año han habido más de 9 muertos producto de la violencia y de los atracos a las gabarras de perforación y no había un pronunciamiento de parte de la federación. El sindicato descalificó la gestión del presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores del Petróleo, Wilson Rangel, ya que consideran que este no defiende los derechos de los obreros. El gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aizami, junto al ministro de Educación, Rodolfo Pérez, inauguró 2 centros de educación inicial en el urbanismo socialista La Mora, en el municipio de Rivas. Héctor Villa nos presenta los detalles. La inauguración de los 2 Simoncitos corresponde a una serie de entregas de infraestructuras educativas que adelanta el Ejecutivo aragüeño a propósito del inicio del periodo académico 2015-2016. Aquí están 390 niños y niñas arrancando su año escolar y estamos además dotando a 5 instituciones educativas más, 4 escuelas y un liceo que va a tener este urbanismo. Por su parte, el ministro de Educación mencionó que estarán entregando titularidades en los próximos días a docentes adscritos al ministerio. Además, desarrollarán diversos programas de formación docente. Nos dio la orden de que creáramos un sistema de formación y como hay muchos maestros y maestras que no han podido hacer su posgrado, entonces estamos en disposición de en este año escolar comenzar el sistema de formación de posgrados completamente gratuitos. En los próximos días continuarán también con la entrega de nuevas instituciones educativas que se construyeron en los 18 municipios del estado de Aragua. Desde Aragua, Héctor Villa, Noticiero Venevisión. Enrique Capriles Radonsky, gobernador del estado Miranda, lamentó que la presencia e intervención del presidente Nicolás Maduro en la Asamblea de las Naciones Unidas hayan pasado sin pena ni gloria. El mandatario mirandino dijo que el presidente de la República presentó un país que no existe. Por el contrario, la verdadera Venezuela está plagada de escasez, inseguridad y problemas económicos. Discurso que te aseguro además, si les pregunta a la mayoría de los venezolanos, no generó ningún interés además en la mayoría de los venezolanos, a pesar de todo el esfuerzo comunicacional de los medios públicos. Eso fue ir allá a una asamblea general a hablar de una Venezuela que no existe, ninguna señal de cómo se van a resolver los problemas. Capriles considera que el gobierno nacional y el Ministerio de la Defensa deben explicarle al país por qué parte del armamento que es exclusivo de las Fuerzas Armadas es utilizado en ataque contra sedes policiales y contra funcionarios. Estas informaciones las ofreció el gobernador de Miranda durante una asamblea popular realizada en el sector 18 de julio de Guarenas. En Nueva York, el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Marco Torres, sostuvo varios meses de trabajo con un grupo de posibles inversionistas en títulos o valores venezolanos.
La información la dio a conocer el ministro Marco Torres a través de su cuenta en Twitter, en la cual señaló que en el encuentro con las distintas empresas se conversó sobre el cumplimiento de Venezuela con los compromisos internacionales. También destacó que les hizo una invitación a invertir en el país. 17 organizaciones sindicales de los trabajadores de la educación exigen la discusión del contrato colectivo y aumento salarial. Liz Flores nos amplía. Explican los miembros de la Federación Venezolana de Maestros que el sueldo de los profesionales de la enseñanza no les alcanza para comprar alimentos. El aumento salarial tiene que estar cónsono con el costo de la canasta básica familiar, que en agosto sobrepasó los 75.000 bolívares. Eso es lo justo, eso es lo que realmente debe ganar un trabajador para poder alimentarse, para mantener a sus hijos, para mantener su casa, para tener calidad de vida o para medio mantener calidad de vida. Reconocen que el gobierno nacional ha cumplido con el pago de las deudas de los trabajadores de la educación. También exigen la reestructuración del IPASME. Las organizaciones sindicales que agrupan a los trabajadores de la educación también exigen al gobierno que se les garantice la seguridad social y en este sentido exigen el cumplimiento de la cláusula que establece el suministro gratuito de medicinas a los educadores jubilados. Desde la Federación Venezolana de Maestros y Flores, Noticiero Venevisión. El comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral REDI Los Andes, Mayor General Efraín Velasco, informó que en el marco de la defensa de la patria se ha logrado disminuir el contrabando de extracción hacia Colombia, consiguiendo un ahorro de más de 1.500.000 litros de combustible. Seid Rivas con la información. Si nosotros vamos en este momento al norte de Santander y vemos la parada, que usualmente vendían los productos nuestros libremente, sin ningún tipo de control, está desapareciendo prácticamente. Ya no vemos en Colombia sino de repente 2 o 4 pimpineros, cuando eran cientos de asociaciones o cooperativas de pimpineros que legalizaron del lado de Colombia, y es uno de nuestros reclamos. Sobre los ataques que han recibido algunas instalaciones policiales con granadas fragmentarias, el mayor general destacó que se debe revisar bien de dónde salieron. Estas declaraciones las ofreció el comandante de la REDI en el acto de transmisión de mando de la Zona Operativa de Defensa Integral SODI número 22 del Estado Mérida, en la cual asumió el general de división Luis Graterol en sustitución del vicealmirante Juan Mirena López. En Mérida, Seid Rivas, Noticiero Venevisión. En Sucre, 1 muerto y 2 heridos fue el saldo que dejó este miércoles una protesta por falta de agua. Habitantes de Carúpano aseguran que desde hace 2 años no llega el vital líquido por tuberías. El diputado César Rincones informó que las protestas iniciaron el pasado martes por la ausencia de agua que padecen más de 130.000 vecinos de Carúpano. Tras el arresto de un ciudadano, los vecinos exigían su liberación cuando funcionarios de la Policía de Sucre y la Policía Nacional llegaron al lugar para intentar disipar la manifestación que terminó con una persona fallecida y otras 2 heridas. 10 personas detenidas, entre ellos un paramilitar, armas y drogas incautadas. Fue el resultado de la segunda fase de la Operación Liberación del Pueblo, realizada en Pereguán, en el estado Anzoátegui. Nina Martínez nos trae los detalles. Más de 600 funcionarios de distintos cuerpos de seguridad del Estado participaron en este despliegue que tuvo como objetivo principal la captura de José Nelson Durán, de 40 años, alias el Paraco colombiano. Le dicen el Paraco colombiano. José Nelson Durán, de 40 años. Él pertenece a la banda de El Venancio, que es una de las bandas que opera en la región. Este señor posee un registro policial por el delito de extorsión por el 6 CPC de Carabobo desde el 2006. Está siendo investigado por 3 delitos de extorsión a una misma familia, dedicado a extorsionar grandes empresarios y a trabajadores de la faja petrolífera. Por su parte, el director del 6CPC, Lisandro Alfonso, manifestó que fueron 8 meses de trabajo de inteligencia para dar con el Paraco colombiano, que tenía como modo operandi viajar hasta la ciudad de Colombia para extorsionar a sus víctimas de la zona sur del estado. Estos sujetos obligaban a sus víctimas a depositar la suma de dinero producto de la extorsión en un banco en el Lula, cuya cuenta estaba a nombre de un familiar de este Paraco colombiano. Finalmente, el gobernador del estado destacó que quedó completamente desmantelada esta banda de extorsionadores que mantenía en zozobra a grandes empresarios y familia de Pariaguán. Desde el estado de Anzoátegui, Nina Martínez, Noticiero Venevisión. Y en el acoso escolar, Sácalo del Juego llegó al estado Lara y continúa con éxito su recorrido en la lucha contra el acoso en el país, campaña que impulsa la periodista venezolana Elianta Quintero, promoviendo el respeto, la tolerancia y la no violencia en las aulas escolares. Saibilit Cols nos tiene la información.
Estudiantes de diferentes instituciones participaron en la jornada que se llevó a cabo en la Universidad de Yacambú. La iniciativa pretende alertar sobre un problema que es considerado un tema de salud pública y que se hace cada vez más frecuente en las aulas de clases. A medida que hemos avanzado en el tema de la violencia escolar, nos hemos dado cuenta con muchísima preocupación que cada vez es menor la edad de los niños en los cuales aparecen los casos de violencia escolar. De hecho, nos han llamado de preescolares para que demos la charla. Y en ese momento decimos que bueno, que más que los niños, creo que ahí hay que hacer un trabajo con los adultos, con los docentes y con los padres. Tenemos que revisar muy bien cómo nos estamos dirigiendo frente a los niños, qué estamos haciendo frente a los niños, porque ellos son el reflejo de la sociedad adulta. La trayectoria periodística y el plan educativo que lleva a cabo la hizo merecedora de la Orden de Cabudare en su primera clase, momento en donde puntualizó que todos somos parte fundamental en el proceso de eliminación de los casos de acoso escolar dentro de las escuelas. La receptividad de las personas en esta charla nos hace ver que el mensaje está llegando. Para nosotros eso es un honor que recibimos con muchísima humildad. Desde el Estado Lara, en alianza con Promar Televisión, Saibilit Cols, Noticiero Venevisión. Un comerciante fue asesinado de múltiples disparos por un grupo armado que lo abordó minutos después de cerrar el local de su propiedad, ubicado en Petare, acá en Caracas. Los pistoleros le robaron el dinero de la venta de todo un día. Gustavo Gómez Morón nos cuenta más. En la zona 5 del barrio José Félix Rivas de Petare ocurrió el asesinato del comerciante Jesús Ernesto Hernández, de 44 años. Su esposa contó que este martes a las 8 de la noche finalizó su jornada laboral en el abasto que atendía él mismo desde hace 20 años. A pocos metros camino a su casa lo interceptaron 4 hombres en un vehículo. Lo golpearon, le robaron el dinero de la venta del día y le efectuaron 5 disparos. Ellos estuvieron pendientes que él cerrara su negocio y después fue que llegaron, al ver que él bajó la Santa María fue que ellos llegaron. Quitaron su pertenencia, la cartera, las llaves, el teléfono, todo, el dinero, todo. ¿Alrededor de cuánto? Como de 30 40 millones. Familiares del comerciante relataron que los responsables del homicidio, que vestían indumentaria policial, lo obligaron a que los llevara a su casa donde lo esperaba su esposa y sus hijos. La víctima se opuso y lo mataron. Extraoficialmente se conoció que el mes de septiembre cerró con 426 ingresos a la Medicatura Forense de Bellomonte. Gustavo Gómez Morón, Noticiero Venevisión. Un delincuente cayó abatido tras intentar robar un oficial de inteligencia de la Policía Nacional Bolivariana en San Martín, aquí en Caracas. Euclides Sotillo nos amplía. Así quedó la escena luego que un hombre armado trató de despojar de su motocicleta al oficial de la PNB, Carlos Rivas, quien se encontraba en esta zona cerca del bloque de armas, vestido de civil en labores de inteligencia. El funcionario, al percatarse del ataque, le dio la voz de alto, pero el antisocial respondió con disparos, generándose una balacera donde cae abatido. Las cámaras de seguridad de comercios del sector grabaron lo ocurrido. El sujeto no poseía documento de identificación. Le fue incautado un revólver calibre 38 con los cereales devastados. En otro suceso registrado en Petare, Alexis Marín, de 25 años, fue asesinado por otro hombre de múltiples disparos cuando se encontraba cerca de su vivienda al final de la calle La Cruz del barrio San Blas. Vecinos, por temor, no aportaron detalles de cómo ocurrió el crimen. En cuanto al delincuente abatido en la avenida Morán, no se descarta que forme parte de las bandas delincuenciales que en las últimas semanas han arremetido contra funcionarios policiales en Caracas, mientras que el crimen de Petare se presume como móvil La Venganza. Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Durante un nuevo despliegue de la Operación Liberación del Pueblo en Carabobo, 4 delincuentes murieron al enfrentar a los cuerpos de seguridad y otros 2 fueron detenidos. El secretario general de Gobierno de la entidad, Gustavo Pulido, indicó que en esta acción participaron 650 funcionarios y actuaron en los municipios Libertador, Los Guayos y Valencia. El balance que se puede presentar es que tenemos 26 operativos efectuados en el Estado, han sido desarticuladas 25 organizaciones criminales y han sido capturados 111 delincuentes. Autoridades policiales destacaron que la gestión del gobernador Francisco Meliach mantiene firme su compromiso de extender la operación de liberación del pueblo en todo el territorio carabobeño.
La Policía Municipal de Valencia rescató a un taxista secuestrado y detuvo a sus 2 captores. El procedimiento fue realizado en un punto de control en la parroquia Miguel Peña de Valencia. El taxista secuestrado, al ver los funcionarios policiales, les hizo seña y estos actuaron de inmediato capturando a los delincuentes. Ellos abordaron el taxista en engaño, solicitándole su servicio y una vez dentro del vehículo le amenaza su muerte con una pistola. Pretendían secuestrarlo y cobrar rescate por el vehículo y bien hacer quitarle sus pertenencias que llevaba para ese momento y el diario que estaba trabajando. Ambos detenidos presentan prontuario policial por venta de sustancias estupefacientes. En materia internacional, más de 36 víctimas mortales han dejado los bombardeos ejecutados por el gobierno de Rusia en territorio sirio contra el autodenominado Estado Islámico. Moscú aseguró que sus aviones realizaron 8 ataques contra el grupo terrorista y negó daños colaterales entre la población civil. En una rueda de prensa, el secretario de Defensa norteamericano Ashton Carter calificó la estrategia militar rusa como contraproducente y condenada al fracaso. Hemos estado observando actividades rusas y no quiero llegar a detalles sobre ello en este momento. Pero una de las razones por las cuales la posición de Rusia es contradictoria, es que exactamente han atacado en lugares donde de hecho ISIS no está presente. Por su parte, el canciller ruso Sergei Lavrov pidió hacer caso omiso a los comunicados del Pentágono sobre los ataques aéreos en el país árabe y sostuvo que su nación estaba dispuesta a establecer canales de comunicación permanentes con el bloque liderado por Estados Unidos en la lucha contra el grupo yideísta. Hemos informado a las autoridades y fuerzas estadounidenses y otros miembros de la coalición creada por los norteamericanos. Estamos listos para forjar canales de comunicación para asegurar la efectividad máxima en la lucha contra grupos terroristas. Tras estas declaraciones, los responsables de asuntos exteriores de Estados Unidos y Rusia, John Kerry y Sergei Lavrov, acordaron mantener cuanto antes conversaciones sobre los bombardeos que ambos países están efectuando en Siria. Y es momento de hacer nuestra primera pausa y al regreso, efectivos policiales alteran escena del crimen en país suramericano. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Bien, continuamos con más información y les contamos que las reiteradas interrupciones del suministro de energía eléctrica ha traído como consecuencia la falta de agua en el municipio Chaguaramos del estado Guárico. Eliezer Hernández nos explica. El primer mandatario local señaló que los equipos necesarios para el bombeo del vital líquido a las diferentes comunidades del municipio se ha visto afectado por los constantes apagones. Ahora tenemos la incertidumbre que cada vez que tenemos estos apagones, los aparatos tienen que esperar un tiempo reglamentario para poder cargar y entonces es que viene haciéndose el bombeo. Por lo tanto, esto nos ha traído como consecuencia que no hemos tenido agua en estos últimos días. Salazar señaló que habitantes de Chaguaramas continuamente reportan daños a sus artefactos electrodomésticos. Desde aquí a cada rato llegan a nuestras oficinas, atención al público, a familia, no solamente del comercio, familia de escasos recursos que de mucho esfuerzo han tenido sus artefactos domésticos y que por culpa de estos apagones se le han visto la obligación de perderlos, que se le han quemado. Finalmente, el alcalde hizo un llamado a las autoridades de la Corporación Eléctrica Nacional para que sean publicados con antelación el cronograma de mantenimiento programado y de esta manera poder tomar las medidas preventivas del caso. Desde el municipio de Chaguaramas del estado Guárico, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. Henry Hernández, viceministro de Salud, informó que el Gobierno Nacional garantiza para el año 2016 el abastecimiento de medicamentos y material médico quirúrgico. Hernández precisó que gracias a los convenios con Cuba, Argentina y Uruguay, se espera la llegada de más de 500 millones de medicinas. Informó que mediante un cronograma de distribución masivo han sido despachados más de 270 millones de unidades entre material médico quirúrgico y medicamentos. El viceministro dijo además que el gobierno tiene políticas diseñadas para lograr la producción con los 25 principales laboratorios farmacéuticos del sector privado.
El diputado y candidato a la reelección al Parlamento, Tomás Guanipa, abogó por lograr el 6 de diciembre una Asamblea Nacional verdaderamente autónoma e independiente. Nos hemos dado cuenta que todos pedimos a una sola voz cambio. Venezuela quiere cambio, Caracas quiere unidad, Caracas quiere justicia y quiere que de una vez por todas tengamos una Asamblea Nacional que se dedique a resolver los problemas de la gente. Guanipa señaló que ha notado cómo el ánimo de los residentes de electores de zonas populares ha cambiado respecto a los candidatos de la unidad. William Fariñas, presidente de la Comisión de Defensa y Soberanía de la Asamblea Nacional, calificó de falsas las acusaciones del presidente de Guyana, David Granger, quien aseguró durante la Asamblea General de la ONU que Venezuela ha impedido desde hace 50 años el desarrollo económico de su país. Diana Vázquez nos cuenta más. Durante el foro La Ciencia al Servicio de la Paz, Fariñas denunció que Guyana desconoce la historia al remitirse al laudo arbitral de París de 1899. Un desconocimiento profundo de la historia, enmarcado en ese concepto de... Pareciera que el presidente Granger estuviera hablando como si estuviera todavía en el imperio. Fue una usurpación, señor Granger, lo que nos hizo la corona británica a la tierra venezolana, al pueblo venezolano, a nuestra nación, a nuestra república. El diputado aseguró que Venezuela ha cooperado durante décadas con Guyana mediante tratados internacionales. Hemos sido uno de los pueblos más cooperadores que ha tenido la República Cooperativa de Guyana. Nosotros proporcionamos más de 5.000 barriles de petróleo diarios en el marco del convenio de Petrocaribe. La Asamblea Nacional apoyará las decisiones del Ejecutivo para el cumplimiento del Acuerdo de Ginebra de 1966 para normalizar las relaciones entre Guyana y Venezuela. Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. La rectora de la Universidad de Carabobo, Jessie Divo, informó que se envió una solicitud de auxilio financiero urgente para poder cumplir con los gastos básicos de funcionamiento y comedor de la Casa de Estudios. Divo destacó que la solicitud financiera supera los 117 millones de bolívares y ya fue introducida ante la OPSU y el Ministerio de Educación Universitaria. Llamado al Ejecutivo Nacional desde el Ministerio de Educación Universitaria para que se entienda que hay la necesidad de atender los requerimientos de estas universidades. Hay que invertir lo que corresponde por derecho a la educación superior de este país. La rectora informó que se hizo un planteamiento al ministerio para solventar la dificultad que presentan para comprar alimentos destinados al comedor. El Ministerio Público logró privativa y libertad para el alcalde del municipio de Caroní, el estado Bolívar, José Ramón López, por presuntamente haber incurrido en hechos de corrupción durante su gestión. El burgomaestre fue imputado bajo la presunta comisión de los delitos de peculado doloso propio, concierto de funcionario con contratista y evasión de procesos licitatorios. Según la investigación preliminar, López tendría vinculación con una empresa beneficiada con varios contratos adjudicados por la alcaldía de Caroní, los cuales no cumplieron con las normas y procesos regulares estipulados en la Ley de Contrataciones Públicas. Se ordenó como sitio de reclusión temporal la sede del SEBIN en Puerto Ordaz. Bien, y con esta información vamos a hacer una nueva pausa y en breve... Descartan ataque terrorista. Extrañas explosiones dejaron 7 personas fallecidas en continente asiático. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Continuamos. El movimiento Fe Ciudadana, que agrupa a gremios, ONG, sectores estudiantiles y religiosos en programas dirigidos al rescate de valores ciudadanos y de familia, resaltó este miércoles, Día de las Secretarias, la labor de estas mujeres en el sector público y privado. A esas secretarias queremos hoy, Fe Ciudadana, reconocerle su valor, su significado y ratificarle nuestro compromiso en el nombre de Dios, que siempre vamos a estar al lado de ellas para defender sus principios, para defender sus valores y también sus reivindicaciones, que son determinantes para que nuestra sociedad marche hacia mejores destinos. En materia internacional, en España, el Tribunal Supremo de Cataluña imputó al presidente catalán Artur Mas
por la consulta independentista convocada para el próximo 9 de noviembre. El funcionario deberá declarar entre 15 de octubre ante el tribunal tras ser acusado de desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones. La justicia catalana también citó e imputó a la ex vicepresidenta del gobierno de la región, Joana Ortega, y a la consejera de enseñanza, Irene Rigao, por los mismos delitos. La decisión se produce 2 días después de los comicios regionales en los que partidos independentistas obtuvieron una mayoría absoluta en el Parlamento catalán. Desde la ONU, el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, afirmó que su pueblo no puede seguir cumpliendo los acuerdos de Oslo, que desde el año 1993 han marcado el camino del proceso de paz entre israelíes y palestinos. Además, la bandera de su país fue izada por primera vez en la sede del organismo. En Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu condenó las palabras del líder palestino Mahmoud Abbas al calificar su discurso como deshonesto y provocador. En Brasil, un video difundido por el diario El Globo muestra a varios agentes de la policía de Río de Janeiro alterando la escena de un crimen para encubrir el asesinato de un joven de 17 años en una favela. Las imágenes se han extendido rápidamente a través de las redes sociales. Y cerramos en China, donde al menos 7 personas murieron y 51 resultaron heridas al producirse 17 explosiones en varios edificios públicos. Las autoridades descartaron que se trate de un ataque terrorista. Bien, nos toca hacer una nueva pausa y al regreso... Única e inconfundible. Maite revela secretos de la noche más bella del año. Amigos, muy buenas noches para todos. Yo soy Federica Guzmán y desde ya los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Y comenzamos con la entrevista que le hicimos a nuestra queridísima Maite Delgado. Toda Venezuela sabe que vienes a hacerle las preguntas a las candidatas. Pues sí, tenemos que revelarles que es específicamente para la ronda de preguntas. Qué chévere. Y eso me encanta por varias razones. Primero, porque sé que es uno de los segmentos que el público espera con más ansias, con más ganas, para escuchar las respuestas, para también evaluar esa parte de la candidata más allá de la belleza, cómo habla, cómo se desenvuelve, cómo piensa, y muchos también para criticar. Yo me imagino que toda Venezuela está esperando que Maite me diga cuántos vestidos va a usar. No te voy a decir cuántos vestidos son. Gracias. No te voy a decir de qué color. Gracias. Bueno, porque alguna sorpresa tengo que guardar. Ella va a guardar todo esto de sorpresa para el 8 de octubre. Así es. ¿Invita a toda Venezuela a disfrutar del Miss Venezuela? Este 8 de octubre, a través de las pantallas de Venevisión, conoceremos el nombre de la nueva Miss Venezuela 2015 y usted estará allí en primera fila. Y Volver al Futuro celebra 30 años. La exitosa saga cinematográfica cumplirá el próximo mes de octubre 30 años del estreno de su primera parte y la cadena Universal Pictures rendirá un homenaje con un cortometraje llamado El Dr. Brown Salva al Mundo. Este lunes se difundió un tráiler donde vemos al recordado doctor saliendo del carro e instalándose en el interior de un laboratorio. Keith Richards es el miembro favorito de los Rolling Stones. El guitarrista británico anunció durante la rueda de prensa del documental Keith Richards, Bajo la Influencia, que los Rolling tienen planes definitivos para grabar un álbum de estudio en los próximos meses. Dijo que no sabe la fecha, pero aseguró que hay mucho por hacer. Por lo pronto estarán de gira por varias partes del mundo y que con el documental podrán ver que simplemente es un feliz rockero de edad que deja que su guitarra hable por él. Así nosotros llegamos una vez más al final. Yo soy Federica Guzmán, dulces sueños para todos y nos vemos aquí en una próxima edición de Estrenos y Estrellas. Bien, al regreso, los deportes. Rompe récords, estrella de equipo español continúa haciendo historia.
José Daniel Acuña García requiere con carácter de urgencia bases y bolsas para colostomía número 45. Las personas e instituciones que deseen colaborar pueden comunicarse al número telefónico 0426-737-6420. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Bien, y comenzamos los deportes con el béisbol de Grandes Ligas, porque este miércoles Francisco Cervelli conectó el segundo Grand Slam de su carrera en la Gran Carpa, una jornada en la que Robinson Chirinos y Carlos Pérez también jonronearon, mientras que Williams Pérez ganó por sexta ocasión en la campaña y Carlos Carrasco no tuvo suerte en su última apertura de la campaña. Nos vamos al PNC Park, el cuarto inning, pizarra igualada 3-1, y estaba Francisco Cervelli pegando ese gran slam por todo el left field, séptimo a la cerca de la campaña para el carabobeño, que terminó de 4-2 con jonrón, 4 remolcadas, par de anotadas en el triunfo de Pittsburgh sobre San Luis, 8 carreras por 2 en el primero de una doble cartelera. Tigres ante Vigilantes, tercer capítulo, y Robinson Chirinos conectando este cuadrangular solitario entre el jardín central y el izquierdo, décimo de la campaña para el carabobeño, que se fue de 3-1 con cuadrangular, remolcada y anotada en el triunfo de Texas sobre Detroit, 6 carreras por 2. Elvis Andrus terminó de 4-0 y Ron Edor no tuvo suerte en 3 visitas al plato. Atléticos ante Angelinos, octavo capítulo, Carlos Pérez, que la desaparece por el left field. Cuarto cuadrangular de la campaña para el venezolano, que terminó de 4-3 con jonrón, empujada y 2 anotadas en la caída de los Angelinos de Los Ángeles de Anaheim ante los Atléticos de Oakland, 8 carreras por 7. Nos toca hablar de fútbol. Copa Venezuela. El Deportivo Lara clasificó a la gran final por la condición de gol como visitante tras vencer en casa al Carabobo 2-1. Antonio Romero y Daniel Carrillo anotaron por el cuadro larense, mientras que por el Carabobo descontó Oscar Rojas. El partido se vio empañado por la violencia en los minutos finales, cuando se caldearon los ánimos entre los cuerpos técnicos de ambos equipos. Vergonzoso ese espectáculo que dieron allí. El rival del Lara saldrá del choque entre el Deportivo La Guaira y Tucanes. Pasamos al viejo continente. El Real Madrid superó al Malmö de Suecia 2-0 en el choque del Grupo A de la Liga de Campeones de Europa. Cristiano Ronaldo, con goles a los 29 y a los 90, le dio la victoria a los merengues. El portugués superó así a Raúl González como el máximo goleador en Champions del Real Madrid con 67 tantos. Cristiano también alcanzó los 501 goles en su carrera profesional. Y en Ucrania, el Paris Saint-Germain goleó al Shakhtar Donetsk 3-0. Serge Aurier, David Luiz y Darijo Serna con un autogol anotaron por el cuadro parisino. En el llamado Teatro de los Sueños inglés, en el estadio Old Trafford, el Manchester United remontó ante el Wolfsburgo y lo derrotó 2-1. Daniel Caligiuri adelantó al cuadro alemán a los 4 minutos, pero goles de Juan Mata de penal a los 34 y de Chris Smalling a los 53 le dieron el triunfo a los Diablos Rojos. En el Vicente Calderón de la capital ibérica, el Atlético de Madrid fue sorprendido por el Benfica, perdió 2-1. Ángel Correa adelantó a los colchoneros a los 23. Los tantos de Nicolás Gaitán a los 36 y de Gonzalo Guedes a los 51 le dieron el triunfo al equipo portugués. La Juventus derrotó en casa al Sevilla 2-0. Álvaro Morata y Simone Sassa anotaron los tantos de la Vecchia Signora. Y el Manchester City derrotó al Borussia Mönchengladbach 2-1 en Alemania. Rafael falló un penal por el cuadro alemán a los 20 minutos. Sin embargo, Lars Stindl consiguió darle la ventaja al Borussia a los 54. Los ingleses remontaron con tantos de Nicolás Otamendi a los 65 y Sergio El Kun Agüero de penal ya cuando se cumplía el minuto 90. Bien, y con esto llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta y ustedes deciden. Chao, chao.